Hola, pues vamos a continuar con la presentación de liderazgo según el señor John Maxwell. Platicamos en los capítulos anteriores. Número 1, ¿por qué debo crecer como líder? Y decíamos que algo muy importante es porque cada persona en su vida llega a influenciar hasta en 10,000 personas. Ese es un tema muy importante y por eso sugiere que seamos estudiantes continuos, que nos estemos capacitando en 4 áreas. También nos decía cómo debo crecer o cómo puedo crecer como liderazgo. Nos daba 4 fases del crecimiento del liderazgo. La primera era no sé lo que no sé. La segunda, sé que no sé. La tercera fase es crezco y se sabe que sé. Y la cuarta etapa era sigo adelante sencillamente por lo que sé. En este video pues vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo 4. Así que si me lo permiten, vamos a abrir la imagen para que se vea la presentación. ¿Cómo puedo llegar a autodisciplinarme? La primera persona a quien diriges eres tú. Entonces, el liderazgo, el autoconocimiento y la disciplina empieza por uno mismo. Por eso nos dice que debemos de autodisciplinarnos. No es fácil, no es una tarea fácil. Sin embargo, cuando tenemos claridad en lo que queremos lograr, en la capacidad y en la oportunidad que tenemos de ser líder, pues seguramente tendremos la conciencia para iniciar este camino de la autodisciplina. Repito, no es fácil, pero es posible. Él nos sugiere, como primer punto, es que desafíes tus excusas. Hay un libro, por cierto, que he recomendado y lo he hecho en presentaciones, en innumerables foros, en innumerables auditorios, y que se llama Te reto a cambiar tu entorno. Y tiene que ver con este libro del doctor Camilo Cruz, que él es colombiano, en el cual nos habla precisamente de todas esas excusas que vienen siendo esas vacas que él lo narra a través de toda una historia, ¿verdad? Y necesitamos desafiar las excusas. ¿Cuáles son tus excusas para no desarrollarte? ¿Cuáles son tus excusas para no estudiar? ¿Cuáles son tus excusas para no ser realmente el líder que necesita tu organización, que necesita tal vez tu entorno? Por ello, número 1, necesitamos desafiar nuestras excusas. Número 2, hay que suprimir las recompensas hasta que terminemos la tarea. Toda organización que otorgue igual recompensa a los holgazanes y a los superactivos, tarde o temprano encontrará con más holgazanes que superactivos. Esto es, que necesitamos premiar la excelencia. Necesitamos premiar la disciplina, necesitamos premiar la efectividad. Por ello es que me puedo autodisciplinar haciendo estas 3 actividades. Número 1, desafiando mis excusas. Número 2, suprimir la recompensa hasta que terminemos la tarea. Y número 3, hay que concentrarnos en los resultados. Siempre que planteamos un objetivo, siempre que planteamos una meta, necesitamos estar imaginando qué va a pasar si lo logramos. ¿Qué va a pasar en ese resultado que necesitamos? Pero también podemos pensar, ¿qué pasaría si no alcanzamos el resultado que se espera de nuestro desarrollo, de nuestro desempeño, de nuestra productividad? Necesitamos concentrarnos en los resultados. El capítulo número 4 nos habla de a qué debo dar prioridad. Es decir, nos sugiere el autor que utilicemos el principio de Pareto. ¿Cómo es esto? El 20% de las prioridades generan el 80% de la producción. ¿Y para qué queremos ser líderes en el mundo empresarial, en el mundo organizacional? Pues precisamente para ser más productivos. Pero lo que nos dice a través de diversos estudios es que solamente el 20% de las prioridades van a generar ese 80% de producción, de productividad. En una organización, el 80% del éxito se debe al 20% de las personas. Por eso el señor Peter Drucker, él batallaba y él comentaba mucho el tema del recurso humano. Muchos autores hablan que el recurso humano es el recurso más valioso de toda organización. Peter Drucker nos dice que no todo es recurso humano, solo aquellas personas que son capaces de llegar a la meta, de llegar al resultado que se espera de ellos. Y aquí está, el señor John Maxwell nos lo dice, el 80% del éxito de las organizaciones se deben solamente al 20% de las personas. Y ahí está la clave, identificar quiénes son ese 20% de las personas. En este momento me dirijo a ti como estudiante, me dirijo a ti como colaborador, como empleado. ¿Eres de ese 20%? Y si no,
Busca ser de ese 20%. Busca ser de ese 20% que es diferente. De ese 20% que alcanza sus metas. De ese 20% que no solo se pone la camiseta, sino que también la suda. Para ello, nos sugiere algunas estrategias que van a ayudar a capacitar al líder para que incremente su productividad. Es decir, número 1, determinar quiénes son las personas que forman ese 20% que más produce. Aquí está una clave para todos los líderes, para todos los directivos. Necesitan estar en cacería constante del mejor talento de la organización. Es decir, identificar quién de las personas que colaboran produce más. Identificar ese 20%. Es decir, que si un equipo tiene 10 personas, ¿quiénes son las 2 personas que más contribuyen, que más producen? Número 2. Una vez que hemos hecho eso, ahora hay que invertir el 80% del tiempo que se dedicará a las personas en ese 20% que producen más. Es decir, necesitamos pasar tiempo con ellos para que ellos puedan identificar nuestra visión como líderes y puedan seguir produciendo más. 3. Hay que invertir el 80% de dinero destinado para el desarrollo del personal en el 20% que produce más. ¿Esto qué significa? Hay que darles capacitación, hay que motivarlos, hay que ver si la organización cuenta con un presupuesto, poderlo direccionar a ese 20%. Y esa es una muestra que va a incentivar. Eso va a ayudar a que las personas puedan lograr muchísimo más. 4. Determinar qué 20% del trabajo produce un 80% del resultado y entrenar a un ayudante para realizar el otro 80% del trabajo menos productivo. Qué interesante esta diapositiva. Volvamos a analizarla. Necesitamos determinar, es decir, darnos cuenta cuál es el 20% del trabajo que va a producir un 80% del resultado. Imaginemos que tenemos que estar en el área de mercadotecnia, llevando a cabo lo que es la difusión, la captación de estudiantes, pero no solamente la captación, sino el mantenimiento de la matrícula. Pensemos qué actividades de la campaña, qué actividades académicas van a producir el 80% del resultado. ¿Y cuál es el resultado que esperamos? Mantener la matrícula. No solo que llegue, porque puede ser que llegue, pero si se va, pues se está afectando. Entonces necesitamos determinar cuál es el 20% que produce el 80% del resultado que se espera. El otro 80% lo puede desarrollar otra persona, por eso aquí nos sugiere que entrenemos a un ayudante para que realice el trabajo menos efectivo. 5. Hay que pedir al 20% principal que entrene en su trabajo al otro 20%. Entonces necesitamos ir seccionando el equipo, necesitamos ir identificando el nivel de productividad que tienen para ir seccionando al primer 20% que más produce, después el otro 20% y después el otro, y que se vayan entrenando a sí mismos. La capacidad de dirigir con éxito 3 a 4 proyectos prioritarios es un deber primordial de todo líder. Si tú estás desarrollándote ya en una organización y tú piensas que eres líder, necesitas darte cuenta que en estos momentos estás dirigiendo entre 3 o 4 proyectos importantes de tu organización. Si solamente estás desarrollando o estás atendiendo 1 o 2 proyectos, ¿esto qué significa? Que tu potencial de liderazgo está muy mermado. Necesitas desarrollar mucho más. Por ello, necesitamos organizar o agonizar. El líder debe aprender a priorizar tareas y a continuación viene un cuadro muy importante acerca de lo que son las sugerencias para los directivos, para los trabajadores, para que aprendan a organizar. Si no se organiza, pues lo más seguro es que nos encontremos en un caos y entonces empiezan los problemas. Veamos aquí. Necesitamos identificar esas actividades de alta importancia y de gran urgencia. Entonces, hay actividades muy importantes en las organizaciones, pero que también son muy urgentes. Entonces, ahí necesitamos abordar esos proyectos primero. Ahí es donde necesitamos en estos momentos enfocarnos. Después, en la parte de abajo tenemos aquellos proyectos, aquellas actividades que son de alta importancia, pero poca urgencia. Para ello, necesitamos desarrollar todo un sistema de planificación, es decir, establecer plazos fijos para completar los proyectos, incluyéndolos en una rutina diaria.
Es decir, que poco a poco estemos atendiendo actividades de esos proyectos que son muy importantes, pero que no urgen. En la parte de arriba tenemos aquellos proyectos o actividades de baja importancia, pero de gran urgencia. Entonces, aquí necesitamos descubrir la manera rápida y eficiente para que el trabajo se complete sin mucha participación de nosotros. Es decir, aquí podemos delegar el trabajo. No es tan importante, pero sí es muy urgente lo que se tiene que hacer. Identifiquemos al personal que tenemos en el equipo para que ellos nos ayuden a desarrollarlo y que no tenga que estar dedicándole uno mucho tiempo. Finalmente, baja importancia y poca urgencia. Si es un trabajo complicado o monótono, hay que buscar a alguien para que lo haga o dedicarle muy poco tiempo a la semana a ello. Este tipo de actividades en verdad es algo increíble porque en las organizaciones existen muchos de estos que ni son importantes y tampoco son urgentes, pero ahí es donde la gente a veces se enfoca y pierde mucho el tiempo y entonces no es productivo. Donde tenemos que estar trabajando como líderes es en alta importancia y gran urgencia. Alta importancia y poca urgencia. Ahí debemos enfocarnos. Es así como viene esta diapositiva donde nos dice, ¿eres líder o eres seguidor? ¿Cuál es la diferencia? Un líder es aquel que inicia, el seguidor reacciona. El líder toma el teléfono y se pone en contacto. El seguidor escucha, espera que suene el teléfono. El líder emplea tiempo planteando, anticipa los problemas. El seguidor viene al día a día, reacciona frente a los problemas, es decir, que está tapando hoyos. El líder entonces es aquel visionario que está evitando esos hoyos. El líder invierte tiempo en las personas. El seguidor pierde tiempo con las personas. El líder lleva su agenda de prioridades. El seguidor lleva en su agenda de solicitudes. Busca un trabajo que te guste tanto como si te sintieras contento de hacerlo gratis. Luego aprende a hacerlo tan bien que las personas se sintieran felices de pagarte. Es como despedimos estos 2 capítulos del libro El ABC del liderazgo.